Hola, buenas tardes, Leopoldo. Acá tal? Leonardo Said de Radiográfica. ¿Qué dice? Un gusto en escucharlo. ¿Cómo anda? Un gusto para nosotros. Si me pueden levantar un poco el retorno, por favor. A ver ahora. Ahora sale mejor, sí. Bueno, nosotros estamos rindiendo un homenaje al centenario de la llegada al poder de don Hipólito Yrigoyen, es decir, y al nacimiento del primer movimiento nacional y popular de la Argentina. Estuvimos hablando un poco de la política de la creación de YPF, de la creación de la Marina Mercante, del tema de la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, del principio de la igualdad de las naciones. ¿Cómo ves, o cómo ve usted, con la perspectiva que nos da el tiempo, esa dignidad que llevó adelante en el ejercicio del poder? Bueno, yo creo que efectivamente Yrigoyen no es solamente el primer presidente elegido democráticamente por los argentinos, sino el primer caudillo nacional, popular y democrático del siglo XX. Y lo es por estas políticas que ustedes acaban de enumerar, a la que se podría agregar muchas otras cosas más, en relación al principio de autodeterminación de los pueblos cuando se opuso a la invasión norteamericana a Nicaragua, que culminó con el asesinato de Sandino, o cuando dio la orden de imponer en los colegios el guardapolvo blanco, de modo tal de que la ropa del chico rico no se diferenciara de la ropa del chico pobre para simbolizar la igualdad de oportunidades que significaba la educación pública, en fin. Creo que precisamente por esa razón Yrigoyen abrió el camino a la incorporación de las clases populares al gobierno, de lo que se denominó después los sectores medios. Ahí nace... Los hijos de los inmigrantes también. Claro, ahí nace la famosa frase, me dijo el doctor. Exactamente. Es decir, la aspiración de ascenso social de los inmigrantes reflejada en sus hijos. Promovió la reforma universitaria, la alentó, y eso generó también una democratización en las casas de altos estudios, fundó universidades nacionales. Hasta ese momento la mayoría eran de carácter confesional. Sí, también no nos olvidemos que alentó la reforma universitaria que nació en Córdoba. Claro. Así que también de eso estuvimos hablando, o sea que... Eso. Entonces creo que fue un hito fundamental en la historia del movimiento popular argentino. Y precisamente por esas políticas es que se granjeó el odio de la oligarquía. Pocos presidentes han sido tan estigmatizados, insultados, degradados como Yrigoyen. Bueno, no contentos con derrocarlo, el 6 de septiembre del 30 lo llevaron preso a la isla de Martín García, un hombre ya muy mayor. Imaginen ustedes las condiciones de detención en aquella época en una isla en el medio del Río de la Plata, sin calefacción, sin las comodidades que hoy se pueden obtener. Y eso fue lo que deterioró su salud, que culmina con su muerte en el año 33. Yo creo que eso fue buscado por el régimen conservador y de derecha, porque creo que no podían convivir con un liderazgo como el de Yrigoyen, porque no hubieran podido llevar adelante el fraude patriótico durante más de 10 o 15 años. Exactamente, la famosa década infame. Claro, tampoco podrían haber firmado el estatuto del coloniaje a través del pacto Roca-Rusiman. Exactamente. Así que bueno, y después se reencarnó el yrigoyenismo. Pero si me permitís, Leopoldo, lo que quería justamente en este momento decirte es que el radicalismo como partido tuvo una política zigzagueante. O sea, termina el yrigoyenismo, llamémosle así, y después el partido radical se alveariza, digamos, o sea, claro, con un término que significa transar con la oligarquía, o sea, a esto me refiero con la alvearización, o sea, acceder a o ser funcional a los intereses de la oligarquía. Así es, por eso nace Forja. Exactamente. Lo que se denomina Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, bueno, cuya cabeza más visible era Arturo Jaureche, Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, etcétera. Y bueno, y el yrigoyenismo se prolonga en lo que se llamó la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que es la que hace la alianza con el Partido Laborista. Todavía no existía el Partido Peronista, sí, y llevan adelante la fórmula
Perón-Quijano. Sí. Quijano era un dirigente radical de Corrientes. Uh-huh. Perón en realidad le había ofrecido la vicepresidencia a Amadeo Sabatini, que era el gobernador de Córdoba, que había logrado quebrar el fraude en el año 37 y fue un gran gobernador de Córdoba. Pero Amadeo Sabatini no acepta, pero igual Perón persiste en incorporar a la fórmula un radical y se incorpora Quijano. Uh-huh. Y de esa manera, bueno, el irigoyenismo se prolonga a través de esa representación. También, a su vez, el radicalismo se desalviariza y triunfa la intransigencia que encarnaban Balbini y Frondizi. Uh-huh. ¿Vos pensás que ahora, digamos, nosotros te convocamos a vos porque nos pareces la figura radical más representativa de los ideales irigoyenistas, pero sin embargo los que se quedaron con el sello de la Unión Cívica Radical sabemos quiénes son? ¿Vos pensás que esto es un proceso de, digamos, de alvearización del radicalismo oficial o es algo peor? No, yo creo que es algo peor porque por varias razones. En primer lugar, obviamente el radicalismo ya no tiene la potencia no solo electoral, sino programática que tuvo en el pasado, porque aún discrepando como se podía discrepar con Balbín o con Crisólogo Larralde o con Levenson o con tantos otros, o con Arturo Illia, ninguno de ellos se apartó jamás, con aciertos o con errores, pero se apartó jamás de la defensa del interés nacional y popular. Un ejemplo de ello es el propio gobierno de Illia, que fue un gobierno que más allá de su defecto de origen, porque llega al gobierno con la proscripción del peronismo, lleva adelante una política económica absoluta y profundamente nacional, antiimperialista, en el plano también de las relaciones exteriores, anula los contratos de petróleo, se niega a enviar tropas para ser cómplice de la invasión norteamericana a Santo Domingo, sanciona la ley de medicamentos, que fue una de las razones que provocaron el golpe de Estado, financiado por los grandes laboratorios internacionales, echó al embajador de los Estados Unidos cuando se insolentó por una decisión de política económica, abrió el comercio con China cuando China todavía no estaba en Naciones Unidas, no sé. Digo, podríamos enumerar, entonces digo, era un radicalismo que conservaba su identidad nacional, popular y democrática. Este es un radicalismo, la sigla, que ha perdido su identidad. Hay una crisis identitaria profunda. Y además el país tampoco ya es un país que se mueve en el marco de lo que podíamos llamar el bipartidismo. Eso ha desaparecido y ha sido sustituido por el bifrentismo. Es decir, cada uno de nosotros, desde su propia identidad, confluye con aquellos con los que pensamos parecidos. Y yo creo que eso también reconfigura el sistema político de la Argentina, incluyendo al radicalismo. Ok, entonces, ¿vos cómo ves que va a ir, digamos, es como una pregunta hacia futuro, ¿no? O sea, estos partidos, estos frentes, o sea, con distintas corrientes que podríamos llamar progresistas, ¿cómo ves que se van a ir conformando? ¿Vos pensás que se va a ir creando lo que Cristina estaba proponiendo acerca de un Frente Ciudadano? Yo no tengo dudas, no sé cómo se va a denominar, si Frente Ciudadano, si Frente para la Victoria, si Frente Patriótico, si Frente Nacional y Popular. Yo no voy a hacer un acertijo sobre la denominación, pero lo que no tengo ninguna duda es que va a haber un espacio común que represente al proyecto nacional. Porque hoy en realidad se enfrentan dos veredas, la del proyecto nacional y la vereda del proyecto conservador y neoliberal. Y cada uno puede transitar esas veredas con su propia identidad política. Es más, vos fíjate que a lo largo del proceso democrático del 83 hasta hoy, o por lo menos hasta diciembre del año pasado, vos tenías un presidente de origen radical como Alfonsín, también un presidente de origen radical como De la Rúa, que estaba en las antípodas, un presidente peronista como Carlos Menem y presidentes peronistas como Cristina y Néstor, que también estaban en las antípodas. Así que hoy la camiseta tiene mucho menos relevancia que la vereda que transitas. Por eso yo hablo de dos veredas, la del proyecto nacional y la del proyecto conservador. O sea que el sello vale poco, en realidad. El sello del partido vale poco, lo que vale son las ideas en última instancia. Exactamente. Yo creo y los que en el intereses caso que del se radicalismo, no de ahora, sino ya hace muchos años, pero cada vez se hace más evidente, hay mucho más radicales
irigoyenistas, alfonsinistas, sobre todo alfonsinistas porque es más contemporáneo, afuera de la estructura del partido que dentro de la propia estructura del partido. Leopoldo, por último, queremos darte la oportunidad, si querés, de hacer algunas palabras referidos a la decisión de las Naciones Unidas, de la Asamblea de las Naciones Unidas, acerca de la exigencia de la libertad de Milagros Salas en Jujuy. Mira, yo sé que la responsabilidad sobre la detención de Milagros Salas la tiene el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia. Pero no pude evitar, cuando leí que la Comisión de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias había emitido una recomendación, una amonestación o como lo quieras llamar, cierto grado de vergüenza ajena, porque en definitiva es una condena contra el Estado argentino, por lo tanto contra todos nosotros, contra todos los ciudadanos. Y desde el 83 hasta aquí, si algo que destacó a la Argentina en el mundo, primero por la gestión de Alfonsín con los juicios a las juntas, la creación de la CONADEP, que causó un impacto internacional extraordinario, un país democrático que juzgaba, no había ocurrido nunca en la historia, que juzgaba a quienes habían sido responsables del genocidio, un gobierno que no había llegado por las armas ni por una revolución, bueno. Y después, bueno, las políticas de derechos humanos que siguieron tanto Néstor como Cristina, las profundizaron y las ampliaron. Argentina ocupaba un lugar de privilegio entre los países defensores de las libertades públicas, de los derechos individuales y de los derechos humanos. Que hayamos sido condenados, o por lo menos en esta primera etapa amonestados, debería causarle vergüenza al propio gobierno porque está colocando al país en el lugar de aquellos que ejercitan la persecución política. La resolución de Naciones Unidas puso en evidencia que en Argentina se practica la persecución política, pero no solo por el caso de Milagros Salas. Apenas llegó Macri al poder, fueron echados del Estado infinidad de gentes, jóvenes, simplemente porque les revisaban el Facebook o el Twitter y los veían con un compromiso político y los echaban del Estado. Sí. Después vino y sobrevino el caso de Milagros Salas. Bueno, después la persecución sistemática sobre Cristina Kirchner y sobre cualquiera que se perfila como un opositor que puede poner en riesgo la hegemonía electoral de Cambiemos. Rápidamente se desata una campaña de desprestigio que parte de los sectores mediáticos y judiciales. La verdad es que también las Naciones Unidas se tendrían que dirigir a Mañeto para decirle que deje de practicar el revanchismo. Están generando un escenario de odio. El señor Lanata es un fabricante de odio y de revanchismo. Sí. Después no se hace cargo, pero es un comunicador social que tiene que tener responsabilidad, que no puede alentar los escraches. Ustedes recuerden que dijo que había que escrachar y se lo pidió a los compañeritos, a los hijos de unos camaristas porque hubo un fallo que no le gustó. Dijo que los argentinos éramos toda una mierda. Sí. Después el día de la marcha, ni una menos, insultó de arriba abajo a la expresidenta. Y dejemos de lado si es la expresidenta o no. Si eso no es violencia de género, yo no sé qué soy. Entonces digo, están creando un clima propicio para un escenario de mucha tensión, y eso hay que evitarlo, porque la democracia no es solamente la democracia. La democracia además es la paz. Ajá. Ahora, ¿vos pensás que en algún momento el radicalismo oficial va a recoger las banderas del irigoyenismo, o va a seguir transando con la derecha y representando? Yo creo que el radicalismo oficial no va a recoger las banderas del irigoyenismo y del alfonsinismo. Okay. De hecho, se habían olvidado del homenaje en el centenario de la llegada de Irigoyen al poder. Si nosotros no hacemos el acto de Atlanta, ellos lo habían pasado de largo. Tanto es así que en la Cámara de Diputados, aunque parezca mentira, el homenaje al centenario de la llegada de Irigoyen al poder lo pidió el Frente para la Victoria porque el Bloque Radical se le había pasado. Sí. Pero sí creo que la tensión entre las corporaciones que gobiernan y la política, más temprano que tarde, va a producir quiebres. De hecho, está ocurriendo ya en la alianza gobernante. ¿Por qué? Porque acá no hay que engañarse, no es que gobierna una coalición política, lo cual sería absolutamente legítimo y natural.
pero no es que están gobernando los partidos, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica. Acá gobiernan las corporaciones a través de los gerentes y dueños de empresas que se han hecho cargo del control del Estado. Y pretenden que las fuerzas políticas acompañen esas decisiones. En el caso del radicalismo ya hay síntomas de que esa situación va a ir produciendo un resquebrajamiento. O sea, sintetizando, lo que querés decir que ni siquiera Macri está gobernando, sino que están gobernando la sociedad rural, está gobernando las mineras, están gobernando los intereses financieros, está gobernando Mañeto. ¿Es eso? Absolutamente. A ver, en el caso de Macri él es consciente, él sabe que esa es su alianza, claro. Y por eso se dirige a ellos y por eso quiere llevar adelante esta ley, que es un verdadero escándalo de participación privada en la obra pública. Es peor que la ley Dromi en la época del menemismo, ya tiene incluso nombre y apellido, se llama la ley Siemens. Yo espero que los diputados mantengan y defiendan la dignidad del Parlamento argentino, porque votar esa ley es ponerse de rodillas frente a las corporaciones y además abrir el camino a un escenario que va a terminar contra toda la clase política argentina. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer. Bueno, Leopoldo, desde acá te enviamos un abrazo grande, un reconocimiento a tu persona y a las banderas que seguís levantando. Y bueno, este homenaje a don Hipólito Yrigoyen, que fue el primero en inaugurar una política distinta a la que veníamos acostumbrados en la Argentina. O sea, hizo un quiebre con el régimen fraudulento de la oligarquía que se instauró en la República a partir de la organización nacional. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Gracias, Leopoldo. Chao, chao.